cuando estaban a punto de sacar al bebé de mi vientre, mi marido estaba en otra parte, preocupado por comprar regalos, no para mí, sino para una mujer a la que llamaba su amor perdido y eterno. Sus últimas palabras hacia mí estaban llenas de odio cuando gritó: ¿qué pasa esta vez? Basta ya de juegos, aléjate de mí, aunque te estés muriendo. No te atrevas a molestarme. Solo una semana después, un caso espantoso llegó a su escritorio. Una mujer embarazada había sido descuartizada, en un acto de violencia impactante. La investigación reveló que se trataba de un asesino, con una mente retorcida, alguien que parecía comprender las tácticas policiales y disfrutaba con la crueldad, la burla deliberada a la policía, la brutalidad calculada. Todo apuntaba a un asesinato por venganza. Desgraciadamente, la verdad era mucho más espantosa. La víctima, la mujer que había sido cortada en pedazos, era la misma esposa a la que él había gritado con tanto odio. Después de descuartizar mi cuerpo, el asesino arrojó sin piedad los trozos al sistema de alcantarillado de la comisaría, equipados con trajes protectores. Los policías comenzaron una difícil búsqueda en las malolientes alcantarillas. Buscaron durante todo un día y una noche, antes de encontrar los restos dispersos. Mis partes del cuerpo fueron cuidadosamente sacadas de las bolsas de pruebas, una por una. Varios médicos forenses tardaron 3 días y 3 noches en reunirlas antes de reconstruir finalmente la forma de una figura humana. Mi cabeza estaba muy dañada, irreconocible. Faltaban varias partes del cuerpo. Parte de la carne había sido arrastrada por el agua, y mi oreja izquierda y un hueso de la pierna habían desaparecido. La única parte que permanecía relativamente intacta era mi útero. Sin embargo, incluso eso ocultaba una verdad espantosa. Había sido brutalmente abierto y cosido de forma burda. Durante el examen, se derramó un polvo no identificado del útero, cuyo propósito era un misterio. Tras realizar una prueba, la policía creyó que el incidente era un acto deliberado de venganza por parte de un cártel de la droga. En ese caso, informaron al equipo antinarcóticos para una investigación conjunta. Casualmente, esa era la especialidad de mi marido. Jaden Williams era el capitán más joven de la unidad, conocido por resolver casos difíciles. Ni siquiera la policía tenía estómagos de hierro. La visión de mis restos provocó escalofríos y náuseas a ambos equipos. Jaden frunció profundamente el ceño y palideció de asco mientras luchaba contra las ganas de vomitar. Mi marido miró mi cuerpo con ojos llenos de repugnancia. Jaden odiaba a las personas involucradas en el mundo de las drogas más que a nada. Quizás, un pensamiento fugaz cruzó por su mente, de que yo pudiera estar involucrada de alguna manera con las drogas. El médico forense les proporcionó los detalles y comenzó a explicar sus hallazgos. La víctima, comenzó, es una mujer, probablemente de entre 22 y 25 años. Se desangró tras sufrir un horrible abuso. Hay marcas en sus muñecas y tobillos, por haber sido inmovilizada. Además, su cuerpo estaba magullado y le golpearon repetidamente la cabeza con un objeto contundente. Por otra parte, encontramos restos de drogas en su torrente sanguíneo. Lo más inquietante, continuó el médico, es que la víctima estaba embarazada. Le abrieron el útero, no de forma limpia, sino con signos de lucha e infección. Eso significa que, mientras aún estaba viva, el asesino le practicó una cirugía forzada y burda. Le abrieron el vientre, le extrajeron el feto y lo sustituyeron por un polvo misterioso. Después de coserla, de alguna manera, logró sobrevivir al menos 72 horas después de este acto despiadado. Luego, la decapitaron mientras aún estaba consciente y descuartizaron su cuerpo. El polvo que permaneció dentro de ella durante esas 72 horas, explicó el médico, le causó un sufrimiento inimaginable, una tortura inhumana. El capitán de la División de Investigación Criminal, Zach Miller, golpeó la mesa con el puño, enfadado e incrédulo. Esto es una locura, un asesinato brutal. El asco y la furia se apoderaron de los rostros de los agentes. ¡Qué crueldad! Sobre todo con una mujer embarazada. Seguramente fue un asesinato por venganza, gritó uno. ¿Cuánto odio puede tener una persona para ser tan despiadada con una mujer embarazada?, repitió otro. ¿Y qué descaro?, gruñó otro. Tirar el cadáver al alcantarillado de la comisaría es un desafío directo a nosotros. En medio del alboroto, Jaden permaneció en silencio mientras fijaba la mirada en el informe del laboratorio, que detallaba el polvo desconocido. Apretó la mandíbula al ver la droga identificada y su pureza indicada. Una sola y escalofriante frase salió de sus labios. Son ellos. Death Reaper. Un pesado silencio cayó sobre la sala. El nombre mencionado flotaba en el aire. Un escalofriante recordatorio para todos los agentes de la policía antidroga. Cada año,
innumerables compañeros perdían la vida a causa de una droga conocida como The Dark Reaper. Esta droga altamente adictiva, desarrollada por una organización criminal transnacional, presumía de tener la mayor pureza del mercado, lo que la convertía en la opción más popular y mortífera entre sustancias similares. Sin embargo, tras 10 años de incansable trabajo policial, finalmente se produjo un avance. 3 meses antes, este cártel transnacional de la droga fue, finalmente desmantelado. El líder fue abatido en un tiroteo y todas sus existencias de droga fueron destruidas. Ahora, allí estaban, contemplando los restos desmembrados de una mujer. Este espantoso caso probablemente involucraba a miembros del grupo que habían evadido la captura en el pasado, habían vuelto y este ataque parecía un acto deliberado de venganza contra la policía. Un oficial entró en la habitación, llevando un paquete del tamaño de una caja de zapatos. Capitán Williams, llamó. Su esposa le envía algo otra vez. La expresión de Jayden se volvió fría al mencionar mi nombre. A partir de ahora, ordenó con tono disgustado, tira todo lo que ella envíe. Sintiendo la frustración de su colega, Zack suspiró y le dio una palmada en el hombro. Mira, ya ha pasado mucho tiempo. Lo que le pasó a tu padre no fue culpa de Samara. Ella también es una víctima en todo esto. Con eso, abrió la caja, revelando un frasco transparente en su interior. Un grito ahogado colectivo llenó la habitación cuando todos vieron lo que había dentro del frasco. La mano de mi marido se aflojó y el frasco se le cayó, rompiéndose en el suelo. Dentro había un feto perfectamente formado conservado en formalina, pero lo que realmente hizo que a todos se les helara la sangre fue la inquietante, casi espeluznante, sonrisa que se extendía por su diminuto rostro. Incluso al caer al suelo, el feto permaneció inquietantemente inmóvil, incluso rebotó un poco al impactar. Un médico forense reaccionó rápidamente y guardó el diminuto cuerpo en una bolsa de pruebas. Una sola mirada fue suficiente para que llegaran a una conclusión. Falso, declaró. Jayden se sonrojó de furia. Es solo otra de sus locas artimañas. Para llamar mi atención, rugió, acusándome tras escuchar una sola palabra. Pero yo nunca había enviado eso. Los agentes estaban claramente conmocionados por la espantosa escena, y permanecieron en silencio. Quizás ellos también pensaban que era una broma mía que había ido demasiado lejos. Zack suspiró mientras intentaba intervenir. Samara no me parece alguien que bromearía así, dijo. Quizás ha habido un malentendido. Has estado fuera durante un tiempo. ¿Por qué no vas a casa y aclaras las cosas? Jayden se burló. ¿Qué hay que malinterpretar? Esto es una amenaza. Enviarme esto es una clara amenaza para que aborte a mi hijo. Mi marido se burló. Es una mentirosa. Espetó. Se inventaría cualquier cosa para evitar toda culpa. Incluso los hijos. Aunque esté embarazada, nunca le dejaré tenerlo. Alguien como ella ni siquiera se merece tener hijos. Me siento tan mal cada vez que veo su cara. Ahora tenemos que centrarnos en la víctima. Necesitamos más pistas. Un cuerpo identificado y cerrar el caso. Lo antes posible. Flotaba en el aire, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras sus palabras eran como un cuchillo en mi corazón invisible. Al parecer, a sus ojos, ni siquiera era digna de llevar a su hijo. ¿Quién lo era? Entonces, ¿su perfecto amor pasado? Quizás recordó el momento en que le dije que estaba embarazada. Mi marido tiró la muñeca a la papelera más cercana. Luego sacó su teléfono y borró mi número de su lista negra. Su voz sonaba gélida cuando dijo, ¿ahora me amenazas con un feto falso? Eso solo te convierte en un monstruo a mis ojos. Más te vale dejar de ser una mentirosa. Loca, aunque estés muerta, no conseguirás mi atención. Pero yo ya estaba muerta, y nunca mentí. Ese cadáver destrozado, era yo. Mi marido se reunió con los detectives del equipo de investigación criminal. En la pizarra se mostraban fotos de mi cuerpo, junto con notas sobre lo que habían encontrado. Los detalles importantes estaban marcados con un círculo. Ya tenemos los resultados de la prueba de ADN, anunció un agente. No coincide con la identidad de ningún delincuente. Está claro que esta mujer no tiene antecedentes penales. También hemos comprobado los informes de personas desaparecidas, pero no hay ninguna mujer embarazada que coincida con su edad y descripción. Un agente frunció el ceño, encontrándolo extraño. La víctima lleva desaparecida un par de días. ¿Por qué nadie ha denunciado la desaparición de una mujer embarazada? ¿No tenía familia? Mi marido hizo clic con su bolígrafo y rodeó con un círculo la palabra niño en la pizarra. Aún no podemos identificarla, dijo, pero si encontramos al bebé que el asesino destripó y le hacemos una prueba de ADN, los resultados podrían llevarnos al padre y, por tanto, a su identidad. Las lágrimas brotaron de mis ojos, nublando mi visión mientras me agachaba.
junto al cubo de basura. Mi mano invisible, desesperada y temblorosa, intentó alcanzar el feto falso, pero lo atravesó. Nunca pude tocarlo. Nuestro hijo estaba exactamente allí, el hijo que una vez deseaste con todas tus fuerzas. Esta muñeca, esta cruel broma que creíste que era, contenía la pista que buscabas, pero la tiraste a la basura como si fuera basura. A continuación, mi marido escribió las palabras, escena del desmembramiento, y las rodeó con un círculo. No había mucha sangre en la alcantarilla, lo que indicaba que el asesino había dejado allí el cuerpo como si fuera un vertedero. La mayoría de los asesinos descuartizaban a sus víctimas en un lugar que conocían bien, donde se sentían seguros. Incluso podían volver allí más tarde, encontrar el lugar donde se había descuartizado. El cuerpo sería un gran avance en el caso. A continuación, marcó con un círculo las palabras, oreja izquierda, y añadió un signo de interrogación. Registramos la alcantarilla de arriba a abajo, dijo un agente, pero no hay rastro de la oreja izquierda, de la víctima ni de las otras partes. Parece que el asesino no lo tiró todo aquí. ¿Por qué deshacerse de ellas por separado? Quizás haya algo en esa oreja, una marca que nos pueda dar la identidad de la víctima. Al oír esto, mi marido se detuvo en seco y frunció el ceño. Confundido, miró fijamente las palabras, oreja izquierda, escritas en la pizarra. Inconscientemente, levanté la mano y me toqué el óvulo de la oreja izquierda. Allí había un pequeño lunar rojo. A Jaden le encantaba pellizcarlos, así que sin duda reconocería esta marca. El asesino realizó una brutal cirugía forzada para extraer el feto, dijo alguien, pero no mató a la víctima de inmediato. En cambio, le insertó algún tipo de polvo y la torturó durante días antes de acabar con su vida sin piedad. Esto apunta a un odio profundo hacia la víctima o su familia. Polvo de droga. Venganza. Los ojos de un agente se posaron en mi marido. Capitán Williams, ¿podría tratarse de una venganza? Quizás un traficante de drogas que arrestamos nos guarda rencor y se está vengando. Por eso torturaron a la víctima y tiraron el cuerpo al alcantarillado para burlarse de nosotros. Eso no tiene sentido, interrumpió otro agente. Nadie en la comisaría tiene una esposa embarazada desaparecida. Además, ¿no la habría denunciado como desaparecida algún familiar? Una chispa de comprensión cruzó los ojos, muy abiertos de mi marido, pero luego desapareció tan rápido como la había aparecido, y él la descartó con un movimiento de cabeza. Jaden, ¿se te acaba de ocurrir algo? ¿Recuerdas cuando te dije que estaba embarazada? En aquel momento, lo descartaste como una estratagema. Para recuperarte, pensaste que solo era una mentira, alimentada por mis celos de tu antiguo amor. Lástima que se te escapara otra pista crucial. ¿A quien odiarían más los traficantes de drogas en toda la comisaría? Jaden, mi marido, eras tú. Si tu corazón no hubiera sido de hielo, las pistas que se esparcían como migas de pan podrían haberte llevado a casa. Una simple visita a casa. Eso era todo lo que hacía falta. Se quedó atónito por un momento antes de volver a concentrarse en su trabajo. Dividió a los agentes en equipos, cada uno con una tarea específica. Un equipo se apresuró a buscar a las mujeres embarazadas desaparecidas. Otro equipo buscó la primera escena del crimen y las partes del cuerpo desaparecidas. Y el último equipo fue a los hospitales a buscar registros de mujeres embarazadas que coincidieran con la descripción. Además, incluso llamaron a expertos para que me reconstruyeran la cabeza. Estaba tan destrozada que ya ni siquiera parecía humana. Estos expertos podían utilizar cosas como plástico blando y detalles de mis huesos, mi edad y los restos de tejido para reconstruir mi rostro. Algo así como un molde basado en la ciencia. Una vez que repararon mi cráneo, pudieron utilizarlo para averiguar mi identidad, cotejándolo con los registros de identificación del sistema informático de la policía. Sin embargo, llevaría algún tiempo volver a unir todas las piezas. Mi marido se frotó las sienes, con aspecto agotado. En ese momento, su teléfono vibró y una suave sonrisa se dibujó en sus labios al ver quién le llamaba. Jay, tengo mucho miedo. ¿Dónde estás? Muy bien. Quédate donde estás y cierra las ventanas. Si tienes miedo, enciende todas las luces y espérame. Ya voy para allá. La tranquilizó Jaden con delicadeza. Colgó y miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. Muy bien, todos. Vayan a casa y descansen. Podemos retomar las cosas mañana. Una ola de desesperación me invadió. Mi marido, un famoso adicto al trabajo, solía desaparecer durante días enteros. Cuando tenía una investigación, nunca me atrevía a interrumpirlo. Sin embargo, con una sola llamada de ella, él lo dejaba todo para estar a su lado. Era dolorosamente evidente que, en su corazón, yo nunca estaría a la altura. Me dejé llevar, siguiendo a mi marido hasta que llegamos a una casa. Era el lugar donde vivía antes de casarnos.
Lo curioso es que, hasta ahora, hasta que morí, no supe que una mujer vivía en la casa que él decía haber alquilado, una mujer llamada Eve Sinclair, la exnovia de mi marido, a la que él llamaba su amor perdido y eterno. Era la mujer a la que había rescatado, de unos traficantes de drogas 3 meses antes. Al parecer, allí era donde pasaba todas las noches que no estaba en casa. Con ella, pensar en todo eso me provocó una nueva oleada de dolor. Eve, su ex, sufría un trauma después de haber sido secuestrada en un caso. Él estaba muy preocupado por su seguridad, temiendo tanto la venganza de los traficantes de drogas como que le pasara algo en general. Así que Jaden se encargó de cuidar de su ex. No es de extrañar que condujera como un loco, recortando media hora a un viaje de 20 minutos. Irrumpió por la puerta, con la voz temblorosa, y gritó, Eve. La única otra vez que lo había visto tan asustado fue cuando murió su padre. Eve estaba acurrucada en un rincón del sofá, temblando, cuando oyó la voz de mi marido. Se levantó de un salto y se lanzó a sus brazos como un conejito asustado. El cuerpo de mi marido se tensó por un momento antes de estirar los brazos y abrazarla. Le acarició el pelo con una mano y le susurró con voz tranquilizadora, no pasa nada, no tengas miedo, estoy aquí. Eve se aferró a él, con lágrimas corriéndole por la cara. ¿Dónde has estado? Estaba tan asustada sin ti aquí. Jaden le dio una cálida explicación. Lo siento, me he entretenido con los resultados de la autopsia del caso del desmembramiento. Los ojos de Eve parpadearon mientras se apartaba ligeramente. Ah, sí, ¿has descubierto algo? Preguntó. Hemos descubierto que la víctima estaba embarazada. Parece un asesinato por venganza, pero aún no la hemos identificado. De momento no hay pistas. Una mujer embarazada. ¡Qué horror! Lo dijo, pero sus ojos brillaban con algo que parecía falso, casi presumido. La hipocresía era repugnante. Fingía mostrar simpatía mientras claramente buscaba información sobre el caso. Frente a Eve, mi marido lo contó todo sobre el caso, aunque normalmente se lo guardaba para sí mismo. Era tan injusto. Era esa la diferencia entre alguien a quien quería y alguien a quien no, solo porque la quería. Su habitual severidad se desvaneció, solo porque quien preguntaba era Eve Sinclair. Parecía muy ansioso por compartirlo todo, como si se le hubiera roto un dique. El asesino abrió el vientre de la víctima, sacó al bebé y lo sustituyó por drogas dentro de su útero. Por lo tanto, creemos que podría ser alguien a quien no atrapamos hace 3 meses y que se burla deliberadamente de la policía. Eve jadeó, con la voz temblorosa por el miedo. No puede ser. Eso es demasiado aterrador. ¿Han encontrado al culpable? Todavía no, dijo mi marido con el ceño fruncido, con aspecto preocupado. Creemos que podría ser alguien de ese grupo que detuvimos hace un tiempo. Me preocupa que el asesino pueda ir a por ti si sabe que estás viva. Quédate en casa durante un tiempo, le indicó con delicadeza. Si ocurre algo extraño, llámame inmediatamente. Eva sintió obedientemente, intentando cambiar de tema. Preguntó, Jay, ¿vienes aquí todos los días para hacerme compañía? ¿No le importa a tu esposa? Al fin y al cabo, es tu esposa. ¿No mencionó antes que estaba embarazada? La mera mención de mi nombre hizo que la expresión de mi marido se volviera fría. Sin embargo, cuando volvió a mirar a Eve, su expresión se suavizó de nuevo, como si no quisiera asustarla. ¿Por qué sacas el tema? Si no fuera por ella, mi padre no habría. Se detuvo con el ceño fruncido. Deberías descansar. Ya es tarde, pero tengo miedo. Se quejó Eve. No tengas miedo. La tranquilizó él. Me quedaré aquí hasta que te duermas antes de irme. Estaba flotando en el aire, observando a mi marido susurrar junto a la cama de Eve, con voz suave y tranquilizadora. Sus ojos mostraban una ternura que yo nunca había visto antes. Eran la imagen de la perfección. Parecían hechos el uno para el otro. Sentí un pinchazo en el estómago, una dolorosa revelación que destrozó mi mundo. Yo siempre había sido la extraña. Pero Jaden, mi querido esposo, la mujer por la que tanto te preocupabas, no era el ángel que creías que era. Al día siguiente, Jaden y un agente visitaron los departamentos de obstetricia y ginecología de los grandes hospitales de la ciudad. Buscaron mujeres embarazadas que coincidieran con la edad de la víctima y el feto, con la esperanza de encontrar algo inusual. Cuando llegaron al segundo hospital, más grande de la ciudad, ya era casi de noche. Mi marido hojeó los registros de maternidad, comparando la información para ver si algo coincidía, buscando pistas. Una enfermera cercana murmuró, «Esta Samara Anderson, ¿por qué no puedo localizarla por teléfono? Ya ha pasado mucho tiempo desde su cita». Mi marido se detuvo un momento, pero no le prestó mucha atención, quizá pensando que era un nombre común. La verdad era que se trataba de mi nombre, Samara Anderson. Yo, a quien él consideraba una mentirosa, por estar embarazada para escapar
de toda la carga de la culpa. Estaba allí ese día para una revisión médica real. No era una delincuente. Deseaba desesperadamente tener un hijo, pero no estaba destinado a ser así. De repente, la enfermera volvió a hablar. Oh, ese incidente caótico de hace 3 meses. Creo que podría ser ella. En ese momento, sonó el teléfono de Jaden. Capitán Williams. Tenemos una pista. Colgó el teléfono y salió corriendo por la puerta. La página siguiente sobre la mesa era mi formulario de registro del hospital. Mi querido esposo. Solo un poco más. Solo echa un vistazo y verás la verdad que grita mi inocencia. Sabrás que no estaba mintiendo, y que la muerte de tu padre no fue culpa mía. Sin embargo, con renovada urgencia, corrió, de vuelta a la comisaría. Una carta sangrienta apareció en la comisaría. De la nada, decía, adivina quién soy. Pista, muñequita. La carta parecía haber aparecido por arte de magia, en un lugar que las cámaras de seguridad no podían ver. No había pista sobre quién la había enviado. Todos se agolparon a su alrededor. Pálidos. ¿Podría estar relacionada con el feto falso que había nacido el día anterior? Jaden frunció el ceño con fastidio antes de sacar su teléfono. Volvió a sacar mi número de su lista negra, y me llamó varias veces, pero saltó directamente el buzón de voz. Frustrado, me envió otro mensaje de voz enfadado por WhatsApp. Samara, ¿ya has terminado con estos trucos? ¿Crees que alguna vez te perdonaré por esto? Ni en 1.000.000 de años. Nunca. Solo consigues que te odie más. Sin embargo, Zack parecía serio en ese momento. Por si acaso, quizá deberíamos comprobarlo, sugirió. Aún así, mi marido no estaba de acuerdo. No pierdas el tiempo con las bromas de esa mujer. Por suerte, Zack no se dejó convencer e insistió en investigar. Voy a comprobar los archivos del cártel de la droga. Mi marido no quería involucrarse en nada relacionado conmigo, así que se dio la vuelta y se dirigió a la sala de archivos. Mientras tanto, Zack llevó a un equipo a un vertedero cercano. Pasaron horas rebuscando entre la basura, hasta que encontraron el feto falso que mi marido había tirado. Zack examinó la muñeca falsa con cuidado, dándole vueltas y vueltas entre sus manos. Al cabo de un rato, pulsó accidentalmente un botón oculto. Uf, un horrible olor a pescado invadió el aire. Entonces, para su horror, un objeto con forma humana cubierto de sangre roja oscura salió del muñeco. Blur. Era un feto perfectamente formado. Oye, Jaden, le ha pasado algo terrible a Samara. Zack irrumpió en la sala de archivos, con el rostro extremadamente pálido. Mi marido se enfureció cuando oyó mi nombre. Lo que le haya pasado no es asunto mío. Ni se te ocurra molestarme. Aunque esté muerta, el feto falso, espetó Zack, ansiosamente. La muñeca de ayer tenía un feto real, recién formado. Dentro, ¿estás seguro de que el feto falso de ayer lo envió realmente Samara? Mi marido se quedó paralizado. Un feto real, recién formado. Dentro, el día anterior. Él asumió que yo estaba gastándole una broma, y me culpó sin siquiera comprobar si realmente yo había enviado la caja. Ahora, no había forma de rastrear de dónde provenía. El rostro de Zack se volvió sombrío. Jaden, tengo una sospecha preocupante y aterradora. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Samara? Mi esposo me miró fijamente. Su expresión mostraba una mezcla de confusión e incredulidad. No puede ser, Samara. Ella. En ese momento, otro oficial entró corriendo, jadeando. Capitán Miller, Capitán Williams. Tenemos una visita para el Capitán Williams. Ella informó que miró a mi marido y continuó. Hay una mujer embarazada, desaparecida llamada Samara Anderson. Lleva desaparecida una semana. Los ojos de Jaden se agrandaron al darse cuenta. Se levantó de un salto de su asiento. ¿Qué está diciendo? La visitante resultó ser la S.R.A. García, una profesora de la Escuela de Educación Especial en la que soy voluntaria. Prometí enseñar a los niños allí todos los lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, últimamente no había estado por allí y ella no podía localizarme. Sabiendo que mi marido era el Capitán Williams, jefe del equipo de policía antidroga, vino directamente aquí en busca de ayuda. Al principio, pensé que la S.R.A. Anderson se había tomado un descanso por el embarazo, explicó la S.R.A. García, pero nunca respondió a mis mensajes de WhatsApp. Empecé a preocuparme. Los ojos de mi marido se abrieron con sorpresa. ¿Embarazada? La S.R.A. García parecía confundida. ¿No lo sabías? La S.R.A. Anderson está embarazada de casi 5 meses. En ese momento, mi marido rugió fuera de control. Dime, ¿qué te dio Samara para qué? ¿La ayudaras con sus repugnantes mentiras? Díselo, veo a través de sus trucos. Dile que lo deje todo ahora mismo, aunque esté muerta. No iré a verla, nunca. La gente como ella me repugna. La S.R.A.
García se asustó y tartamudeó. Mientras tanto, Zack intentaba contener al furioso Jaden. Jaden, cálmate. Sé que las cosas están difíciles entre tú y tu esposa, pero todos sabemos que la muerte de tu padre no fue culpa suya. Solo estás descargando tu ira contra ella. Está embarazada de tu hijo. Abre los ojos. ¿Qué hijo?, gritó mi marido, casi llorando. Ella no se lo merece. Ella mató a mi padre. ¿Cómo puede merecer tener un hijo conmigo? Mi marido rugió fuera de control, casi derrumbándose. La profundidad de su odio me cortó el corazón como un cuchillo, pero yo era inocente de todo lo que me acusaba. 3 meses antes, mi periodo se retrasó casi un mes. No era tan inusual, ya que a menudo tenía ciclos irregulares. Así que fui al hospital para un chequeo rutinario. Mi marido fue criado por un padre soltero tras la muerte de su madre, pero los detalles del trabajo de su padre seguían siendo un secreto muy bien guardado. Incluso el día de nuestra boda, solo pude tener un breve encuentro con él en una habitación privada de hotel. Quizás fue esta sombra constante, proyectada por una peligrosa y oculta carrera, lo que alimentó el anhelo de mi marido por tener un hijo. Soñaba con una vida bañada por el sol, de una nueva familia, una casa en la que resonara la risa de un niño. Le envié un mensaje de texto para decirle que iba al hospital, pero me dijo que estaba atrapado en el trabajo y que no podía venir. El resultado de la prueba confirmó que estaba embarazada, así que corrí emocionada a compartir la buena noticia con mi marido. Sin embargo, en el momento en que lo encontré, estaba cogido de la mano de una mujer, guapa con el pelo ondulado. Se abrazaban con fuerza, como si fueran inseparables. La conozco. Era su primer amor, que había vuelto recientemente del extranjero. Pero, ¿por qué mintió mi marido? ¿Por qué se reunió con esta mujer a mis espaldas? Confundida y dolida, intenté racionalizar la situación. ¿Y si solo la estaba ayudando? Justo cuando pensaba en saludar, vi a 2 personas acercándose. Una de ellas era mi suegro. Miré a mi suegro con sorpresa, ya que parecía totalmente diferente. Vestía un traje elegante y seguía de cerca los pasos del otro hombre. Mi suegro no parecía un amigo o colega, sino más bien un subordinado. De repente, todo encajó en mi cabeza. Inmediatamente me di cuenta de lo que estaba haciendo mi suegro y descubrí la identidad del hombre que tenía delante. Rápidamente aparté la mirada, pero mi marido se dio cuenta de que parecía distraída por un momento. Entonces siguió mi mirada. Fue mi mirada de sorpresa la que lo arruinó todo. Delató a Hugo Jackson, el líder del cártel de la droga que estaba esperando a la policía. Al mismo tiempo, también hizo que mi suegro cayera bajo sospecha. Samara, la policía me rodeó, pero Hugo me tomó como rehén, utilizándome como escudo humano para escapar. En un intento desesperado por salvarme, mi marido y su padre se abalanzaron hacia él, y así, esta acción reveló por completo la verdadera identidad de su padre. Hugo me apuntó con una pistola a la cabeza y gritó a la policía que bajara las armas y le dejara escapar. En un momento tan peligroso, todo mi cuerpo temblaba de miedo, pero me obligué a mantener la calma. Trágicamente, el intento de rescate no salió según lo planeado. Uno de los hombres de Hugo entró en pánico y disparó sin órdenes. La bala alcanzó al traidor, el padre de mi marido, justo en el pecho. No, papá. El grito desgarrador de mi marido resonó en el aire, cuando todo se volvió caótico. De repente la pistola ya no estaba apuntando a mi cabeza. Resultó que Hugo había secuestrado a otra rehén, Eve Sinclair, e intentaba escapar. El padre de mi marido recibió un disparo en el pecho y dejó de respirar. Al final, para salvar a Eve, mi marido disparó y mató a Hugo. La policía capturó al resto de los miembros. Su padre había pasado 5 años trabajando de incógnito y finalmente había reunido pruebas de los crímenes de Hugo, pero un encuentro fortuito provocado por mi visita lo delató, lo que le llevó a morir como un héroe. A partir de ese día, mi marido, que antes era tan cariñoso, se volvió frío y distante. Yo solo le pregunté por qué estaba en el hospital con Eve, pero él pensó que no confiaba en él y que lo había seguido, lo que provocó la delación de su padre. Me culpó, pensando que si no lo hubiera seguido en secreto, no habría visto a su padre y éste no habría muerto. A sus ojos, yo era la asesina de su querido padre, y eso creó una enorme brecha entre nosotros. Aunque le dije que solo había ido al hospital para hacerme una prueba de embarazo, aunque estaba embarazada de él, se negó a escucharme, ya que creía que todo era mentira. Desde entonces, nunca volvió a casa. Me hablaba con frialdad y me llamaba asesina despiadada, pero colmaba a Eve de afecto. Incluso fui a la comisaría con flores, suplicándole que me perdonara por todo lo que había pasado. Aún así, seguía pensando que estaba loca, que era despiadada y mentirosa. Asesina malvada, ¿por qué no moriste tú en lugar de mi padre? Mataste a mi padre.
¿Cómo te atreves a venir aquí a suplicar perdón? Deja de hacer esto, aunque murieras. No me importaría. Me gritó que me fuera y que no volviera nunca más a suplicar perdón. Deja de hacer esto, aunque murieras. No me importaría. Me gritó que me fuera y que no volviera nunca más. Incluso se puso cariñoso con Everett delante de mí, solo para hacerme daño. Pero, querido esposo, ahora sí que he muerto, y nunca volveré a aparecer ante ti. Mi esposo observaba en silencio desde un lado, mientras el médico forense examinaba al pequeño feto. No podía hacer nada mientras el médico abría con cuidado al pequeño bebé. Solo podía observar al médico con atención y con el rostro pálido. Su teléfono vibraba constantemente en su mano, pero él lo ignoraba por completo. Observaba la autopsia aturdido, esperando ansiosamente los resultados de la prueba de ADN. El día anterior, se aferró a la desesperada esperanza de encontrar el feto extraído del útero de la mujer para realizar una prueba de ADN, con el fin de identificar a la madre, averiguando la identidad del padre. Pero, ¿y si el resultado mostraba que el ADN del feto coincidía con el suyo? Flotaba sobre la habitación en agonía, con el corazón roto mientras veía a mí, pequeño tendido sobre la fría mesa de metal. Mi pobre hijo, lo siento mucho, Capitán Williams, dijo una voz. Se ha reconstruido el cráneo de la víctima. Unas horas más tarde, mi marido entró en la oficina del experto. El profesor Deves estaba jugando con una maqueta en la mano, algo que había tardado 2 noches en reconstruir. Los agentes de policía estaban ocupados, tomando fotos y escaneándolas. De repente, todos se volvieron para mirar a mi marido cuando entró. ¿Por qué me miráis todos?, preguntó finalmente. Mi marido evitó deliberadamente mirar el modelo que había sobre la mesa, como si no pudiera soportarlo. La sala quedó en silencio, tan pesado como si hubieran pasado años. Finalmente, Zack habló con voz tensa. Jaden, ¿has intentado llamar a Samara? Mi marido agarró su teléfono y caminó lentamente hacia el modelo. Fue entonces cuando vio mi rostro, perfectamente formado en el modelo, y no el desastre destrozado que habían encontrado. ¿Cómo ha podido?, susurró con voz hueca. Incrédulo. Sus piernas perdieron toda su fuerza en un instante. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y un agente irrumpió con un documento en la mano, con expresión sombría. Capitán Williams, ya tenemos los resultados del ADN del feto. Hay una coincidencia del 99% con. Mi marido arrebató el informe, abriendo los ojos con horror al ver el nombre que coincidía, Jaden Williams. La pena lo invadió, enrojeciendo sus ojos mientras salía corriendo de la habitación. Corrió y entró de golpe en el laboratorio de anatomía, chocando accidentalmente con Eve, que le traía algo. «Jay, ¿qué pasa?», preguntó ella, cayendo al suelo, con aspecto débil y herido, mostrando una figura frágil como una flor marchita. Mi marido se sintió culpable mientras la ayudaba a levantarse, con voz llena de preocupación, preguntándole si se había hecho daño. Delante de Eve, su mirada siempre había sido muy amable. Tanta amabilidad me resultaba extraña, incluso en vida. «¿Por qué estás aquí?», le preguntó mi marido en voz baja, ayudándola a levantarse y abrazándola protectora. «Me da miedo estar sola en casa». Eve puso morritos, actuando de forma adorable. Zack, que acababa de llegar, los vio y puso una mirada extraña. Todos conocían a Eve Sinclair. Eve había sido rehén en el incidente, ocurrido 3 meses antes. Eso le había dejado traumas y la necesidad de que alguien la cuidara. No tenía familia ni amigos en el país, solo a su exnovio, mi marido Jaden. Por eso, todos pensaban que era normal que él la cuidara, pero solo yo conocía el rostro que ella ocultaba cuidadosamente bajo su piel clara. Y miró inocentemente a mi marido. «Jay, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan asustado?», preguntó. La mirada de Jaden se oscureció al instante. Ella murió. Y jadeó y se tapó la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «No puede ser. ¿Está enfadada conmigo? Estás bromeando, ¿verdad? Tengo que pedirle perdón. Todo es culpa mía. Sigo teniendo pesadillas en las que alguien me apunta con una pistola. Es culpa mía por confiar demasiado en ti para que me cuidaras. Intentaré hablar con ella. Pero, por favor, haz que pare, sea lo que sea». Las lágrimas de Eve corrían por sus mejillas, con aire culpable. Dicho esto, se dirigía al laboratorio de anatomía con mi marido. En ese momento, Zack la detuvo. «Señorita Sinclair, este no es un lugar para visitantes. Sé que está triste, pero debería esperar fuera». Al oír esto, Eve lloró aún más. «Solo quiero pedirle perdón a Samara. Es culpa mía por hacer que Ye me cuide todos los días. Le rogaré que me perdone y espero que deje de hacerme estas bromas pesadas». Técnicamente, no se le permitía estar allí. Zack quiso detenerla de nuevo,
pero al ver su angustia, mi marido se preocupó por dejarla sola e hizo una excepción y la dejó entrar con él. Las lágrimas, al parecer, eran su punto débil. Con solo unas pocas palabras, ella se convirtió en una persona débil e inocente, haciéndose pasar por una buena persona. Y ahí estaba yo, la mala persona que hacía bromas, insensibles en el peor momento. Alguna vez fueron pareja, pero rompieron porque Eve planeaba estudiar en el extranjero. La gente decía que las otras mujeres eran las que no eran amadas. Quizás, como la otra mujer, no deseada. Yo podría dejarles ir y dejar que fueran felices juntos. Pero Eve no era una víctima inocente. Era un lobo con piel de cordero. Oh, Dios, no puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Es realmente Samara? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién podría haber hecho algo tan horrible? Gritó, cuando Eve vio mi cuerpo. Empezó a sollozar incontrolablemente, incluso vomitando. Mi marido parecía genuinamente preocupado por ella. Sin embargo, a pesar de esa mirada dolorosa y triste, vi un destello de odio y disfrute ocultos. Tengo que admitir que la actuación de Eve era digna de un premio. La verdad era que había sido ella. Ella era el demonio despiadado que sostenía un cuchillo afilado mientras su rostro se retorcía en una sonrisa cruel. Ella fue quien me cortó sin piedad el vientre y me arrancó sin corazón a mi hijo, y lo sustituyó despiadadamente por drogas. Después de introducirlas, me cosió lentamente con aguja e hilo, disfrutando de mi sufrimiento, como se atreve una asesina a hacerse. La víctima afligida delante de mis restos. Jaden tenía los ojos enrojecidos mientras miraba mi cuerpo destrozado. Entonces, un lunar rojo le llamó la atención. Extendió la mano, temblando de incredulidad, y me arrancó la oreja de la cabeza. Lo encontré hace una hora, explicó con calma un médico forense. Aún no he tenido tiempo de coserlo. No puede ser. No puede morir. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atreve un asesino a morir? No se lo merece. La voz de mi marido se quebró por la emoción. Samara, ¿qué tipo de truco estás jugando otra vez? ¿Te divierte meterte conmigo? Responde, háblame. Debes de estar escondida en algún sitio, ¿verdad? Debes de estar riéndote de nosotros porque creemos que estás muerta. ¿Por qué eres tan cruel? Solo hubo silencio como respuesta. Una pequeña risa sin humor se escapó de mis labios. Querido esposo, ¿de verdad pensabas que era tan mala? ¿De verdad me odiabas tanto? Capitán Williams, siento mucho su pérdida. Mi esposo salió corriendo de la comisaría, con una mirada frenética en su rostro. Se subió a su coche y se dirigió a toda velocidad a casa. Irrumpió por la puerta y se quedó allí buscando frenéticamente. Antes del desastre, por muy tarde que llegara, yo lo recibía con los brazos abiertos. No importaba dónde estuviera, en la habitación, en la cocina o incluso en el balcón. Lo oía llegar y corría a darle la bienvenida. Pero ahora, la casa estaba vacía y en silencio. Parecía polvorienta y abandonada, como si nadie hubiera estado allí durante mucho tiempo. Sus piernas se tambalearon y se desplomó contra la puerta, perdiendo todas sus fuerzas. Esto no me parecía bien. Mi Jaden siempre estaba despierto, incluso cuando era sospechoso y llevaba días sin ducharse. Puede que tuviera la barba sin afeitar y desordenada, pero sus ojos siempre brillaban. Ahora, esos ojos estaban vacíos y apagados. ¿Por qué? ¿No me odiabas más que a nadie? ¿No querías que desapareciera? ¿Por qué no te alegras de que haya muerto, tal y como deseabas? Zack y su equipo llegaron pronto para inspeccionar la escena. Mi marido, después de ponerse cubrezapatos, entró corriendo con ellos. Capitán, hemos encontrado algo. Un agente forense asomó la cabeza por el baño con una botella de reactivo químico en la mano. Los ojos de mi marido se abrieron de par en par y se apresuró hacia el baño, siguiendo a Zack. El pequeño baño se llenó de gente en un santiamén. Todo el baño se inundó al instante de una extraña luz azul, mostrando una reacción luminosa. El suelo, las paredes, los lavabos, el inodoro e incluso las tuberías de los grifos brillaban con un inquietante color azul. Vi cómo las piernas de mi marido se debilitaron, pero Zack lo agarró justo antes de que cayera. Sangre, tanta sangre. El cuarto de baño, antes limpio, se había convertido en un lienzo carmesí. La fluorescencia azul lo hacía aún más impactante, como manchas de sangre roja brillante, que brillaban en la oscuridad. Era la confirmación. Este era el lugar donde se había arrebatado brutalmente una vida. Mi marido caminaba débilmente por la casa, a la que no había vuelto en 3 meses, buscando cualquier cosa que le ayudara a comprender lo que había sucedido. De repente, sus ojos se posaron en un marco de fotos digital que había sobre la mesa. Mostraba una presentación de diapositivas, con fotos de nuestra boda y momentos cotidianos. Juntos, era mi objeto favorito de toda la casa. Solía decirle que ese marco guardaba el secreto de mi amor por él, pero él siempre pensaba que solo estaba lleno de recuerdos felices.
En la foto, él me rodea con el brazo y me sonríe con ternura y felicidad. Es el lado tierno de él. Antes era solo para mí. Por desgracia, nunca pude volver a sentir esa ternura antes de morir. Durante esos 3 horribles meses en los que él me odiaba, me aferraba a ese marco todos los días. Acurrucada en un rincón del sofá, lloraba mientras lo sostenía. La foto de él era mi único consuelo. Si no hubiera sido por el bebé que crecía dentro de mí, nadie sabe cuánto tiempo habría podido aguantar. Le temblaba la mano mientras cogía él, Marco, y veía cómo cambiaban las fotos. Entonces, con delicadeza, me tocó la cara en la foto de la pantalla, con la yema del dedo, debajo del marco. Una carpeta le llamó la atención, escondida como un secreto. El corazón le latía con fuerza en el pecho, mientras la sacaba y empezaba a leer página por página. Entre ellas había un informe del día en que murió su padre, el resultado de una prueba de embarazo. El informe tenía una ecografía en blanco y negro. La imagen revelaba una pequeña mancha borrosa. Era nuestro hijo, el hijo que él siempre había deseado, el hijo que habría sido parte de ambos. Por fin lo recordó. Ese día, tiró casualmente la muñeca con nuestro bebé nonato dentro, tratándola como si fuera basura. Aunque el asesino le dijo que la pista estaba en la muñeca, su odio hacia mí lo cegó. Pensó que solo era un truco para llamar su atención. Si Zack no hubiera estado tan decidido, nuestro bebé nunca habría sido encontrado, perdido para siempre en la basura sucia y maloliente hasta que se pudriera. Al ver su agonía, una extraña mezcla de emociones me invadió. Me dolía verlo tan triste, pero también me confundía. Ahora sabía que no estaba mintiendo. No lo seguí por celos y causé la muerte de su padre. Realmente solo fui al hospital para una revisión ese día y fue una coincidencia que estuviéramos allí al mismo tiempo. Sin embargo, ¿qué diferencia había? Se lo dije 1 millón de veces, pero todo fue inútil, ya que él decidió no creerme. Creía firmemente que yo había causado la muerte de su padre, y así era como me veía, como una criminal. Pero entonces, ¿por qué las lágrimas? Dijo que yo no merecía tener a su bebé, me dijo que muriera. Ahora yo había muerto, y también nuestro hijo. ¿No debería estar feliz? La policía se marchó una vez que terminó de inspeccionar la casa y recoger pruebas. La casa que una vez estuvo llena de risas y amor ahora estaba precintada junto con los recuerdos felices. El ambiente en la sala de reuniones era pesado. Normalmente, como familiar de la víctima, mi marido no debería formar parte de la investigación. Sin embargo, después de perder a su padre, a su esposa y a su hijo en solo 3 meses, estaba claro que los criminales lo tenían en el punto de mira. Por esta razón, la policía hizo una excepción especial y le permitió unirse al caso. La pizarra estaba llena de nuevas pruebas, fotos de la escena del crimen, puntos clave marcados con un círculo, todo dispuesto. Mi marido parecía agotado, tenía los ojos oscuros e hinchados. Seguía escribiendo en la pizarra que tenía delante, añadiendo detalles, con el rostro pálido y decidido. No hay llaves de repuesto y la llave del propietario no ha desaparecido. No hay signos de allanamiento en la puerta ni en las ventanas. Y la casa está en un piso alto. Parece poco probable que alguien entrara por la fuerza a través de las ventanas. Quizás el asesino engañó a la víctima para que le abriera la puerta, como un repartidor, alguien que traía comida para llevar, un técnico, algo así. O tal vez consiguió una copia de la llave y entró fácilmente. O quizás el asesino era alguien conocido por la víctima. No robaron nada de valor de la casa, así que probablemente no fue un robo. No apareció nadie sospechoso en las cámaras de seguridad, por lo que el asesino debió planearlo con antelación. La escena del crimen estaba muy limpia. No había suciedad, huellas extrañas ni huellas dactilares. Esto significa que probablemente no fue un crimen cometido en el calor del momento. El asesino mató, descuartizó el cuerpo, lo dejó en la comisaría y hizo una pausa. Continuó con voz tensa. Envió el feto a la comisaría para provocarnos. Esto indica que el asesino busca venganza, dirigida a mí. Señaló una foto de mi cadáver. El asesino abrió el estómago de la víctima, extrajo el feto y le introdujo drogas ilegales. Esto es un desafío a las fuerzas del orden y, en especial, a nosotros, los agentes de la policía antidroga. Los agentes que estaban debajo estaban visiblemente enfurecidos, con los ojos llenos de ira. Estos despreciables traficantes de drogas han acabado con la vida de innumerables maridos, hijos y padres. Han llegado incluso a asesinar brutalmente a las familias de los agentes antidroga para provocar a las fuerzas del orden. Al examinar las pruebas en la escena del crimen, quedó claro que el asesino era muy consciente de cómo eludir la investigación. Zack pensó detenidamente y una pregunta escapó de sus labios. Pero, ¿por qué matar a alguien en su propia casa? ¿Por qué encerrarlo?
herirlo y destrozarlo allí. El asesino debía de conocer muy bien a la víctima para elegir su casa. Estaba seguro de que, durante el tiempo que duró el crimen, nadie más volvería a casa. Todas las miradas se dirigieron instantáneamente hacia mi marido. ¿Cómo era posible que una mujer embarazada, con un niño, se quedara sola en casa? ¿Cómo podía estar tan seguro el asesino de que la familia de la víctima no volvería? A menos que, mi corazón se aceleró un poco. Tan cerca, estaban tan cerca de resolver el caso. Mi marido respiró hondo. A menos que el asesino supiera exactamente dónde estaba yo, o que fuera alguien cercano a mí. Todos pensaron que se derrumbaría, pero, para su sorpresa, sacó con calma un caso de 3 meses atrás y lo revisó cuidadosamente. Al final, las pruebas apuntaban a alguien del círculo íntimo del líder de la organización criminal. ¿Por qué, si no iban a correr riesgos tan audaces para provocar a las fuerzas del orden? Mi marido cogió una pizarra nueva y escribió los nombres de varias personas importantes del cártel de la droga, con el nombre del líder, Hugo Jackson. En el centro, dibujó líneas complejas que conectaban los nombres, mostrando sus relaciones. De repente, su mano se detuvo, centrándose en la vida personal de Hugo. Hugo Jackson, de 54 años, divorciado, con una hija criada por su exmujer. Inmediatamente envió a alguien a investigar los antecedentes de su hija y su exmujer. Todos se reunieron para reunir más y más pistas. Poco después, mi marido examinó meticulosamente cada foto de la escena del crimen, buscando la más mínima pista. Mi corazón se aceleró mientras me concentraba en unas cuantas imágenes del cuarto de baño. Flotaba ansiosa, instándole en silencio. Date prisa, encuentra la prueba que dejé atrás. Revelaría la identidad del asesino. Te salvaría, Jaden. Aunque su corazón albergaba un profundo resentimiento hacia mí, su muerte era algo que nunca desearía. No podría soportarlo, ya que sabía que él sería el próximo objetivo de su venganza. Realmente amas a Jaden, ¿verdad? Gritó X con saña desde fuera esa noche y abrió fácilmente la puerta con una llave. De repente, una figura corpulenta me agarró y me obligó a arrodillarme ante X. Su hermoso rostro se retorció con una sonrisa despiadada mientras me agarraba la barbilla con los dedos. Estás embarazada de casi 5 meses, dijo. Él va a ser padre pronto. Sacó un cuchillo afilado y trazó una línea invisible en mi estómago con él. Pero él ya no te ama. Quiere verte muerta. ¿Aún quieres tener un hijo suyo? Giré la cabeza y evité su mirada. Al instante, la expresión de Id cambió y gritó. ¿Por qué? ¿Por qué? Él tiene esposa y va a tener hijos. Mató a mi padre delante de mí. La única familia que me quedaba. Se merece morir. ¿No se merece una familia feliz? Su padre trabajaba para mi padre, solo para reunir pruebas que destruyeran a mi padre y el negocio que había construido durante décadas. Luego, le quitó la vida a mi padre con sus propias manos. Toda su familia merece pagar. Ja, ja, ja. El hijo paga por los pecados del padre. ¿Lo sabías? Él pagará por los pecados de su padre. Y el niño que llevas en tu vientre pagará por los pecados de él. Quiero que sienta el mismo dolor de perder a sus seres queridos. 100 veces peor que lo que yo pasé. Es policía antidroga, ¿verdad? Pues le daré a su mujer y a su hijo una muestra de las drogas. Ordenó al grandullón que me llevara al baño y me atara con una cuerda gruesa. El brillo de la daga me heló la sangre, me rasgó la ropa, el estómago, y más profundamente. Un grito desgarrador salió de mi interior. El sudor frío empapó mi frente y mi cuerpo se convulsionó. Me había tapado la boca, amortiguando mis gritos. El dolor era insoportable. Id se rió maliciosamente como una maníaca. Con las manos enguantadas, sacó a mi bebé, me metió una bolsa de drogas y luego me cosió lentamente, puntada a puntada agonizante. Me desmayé repetidamente, pero su crueldad me despertaba una y otra vez. Quería que presenciara con todo el horror cómo mataba a mi bebé. Esta mujer era realmente un monstruo del infierno. Mientras yo temblaba de un dolor indescriptible, ella jugaba con la punta de la daga ensangrentada. Una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro mientras decía, muy bien, hora de jugar. ¿Empezamos? Llama a Jaden, suplícale que te salve. Te daré una oportunidad para pedir ayuda. Si viene a por ti, vivirás. El teléfono se conectó. Él rechazó la llamada. Volví a marcar una vez más. Esta vez la línea se conectó, pero antes de que pudiera pedir ayuda, la voz de Jaden se escuchó a través del teléfono. ¿Qué pasa esta vez? Basta ya de juegos. Aléjate de mí, aunque te estés muriendo. No te atrevas a molestarme. La llamada terminó con un pitido seco, dejándome en completa desesperación. Mi querido esposo, puede que no lo consiga. Necesito decirte algo importante. Eve. Ella es la hija del líder del cártel de la droga. Te persigue para vengarse. Por favor, debes tener cuidado. La risa maníaca de Eve resonó en la habitación.
Todo su cuerpo temblaba. Justo después, hizo que el grandullón me sujetara para que me quedara quieto y luego llamó a Jaden por teléfono. Su voz era suave y dulce cuando dijo, «Hola, Jai, ¿qué estás haciendo?» Estoy un poco asustada. Una voz familiar, pero extraña, llegó desde el otro extremo. Era muy suave, totalmente diferente a la de antes. Te voy a traer algo para calmarte. Vale, no te preocupes. Llegaré pronto. Eve Sinclair sabía exactamente cómo infligir el mayor dolor. Esas dulces palabras se sintieron como 1000 cuchillos retorciéndose en mi corazón. La risa de Eve se volvió histérica. Incluso grabó toda la escena con su teléfono. Me mantuvo cautiva durante 3 horribles días. A medida que me debilitaba, utilizó sus propias manos para cortarme un trozo de oreja y lo guardó. Luego, me destrozó. Justo antes de exhalar mi último aliento, me susurró al oído con frialdad y crueldad. Jaden Williams es el siguiente. Agotado y sin afeitar. Mi marido pasó días encorvado sobre los expedientes del caso. Pasó días y noches mirando fijamente los expedientes, escribiendo y dibujando en la pizarra. Cada vez que se le ocurría algo, hizo una pausa, sosteniendo el bolígrafo, y revisó las pistas una por una. Conocido, llave, es mujer, hija, Canadá, clac. De repente, el bolígrafo cayó al suelo cuando se dio cuenta de algo. Instintivamente, buscó en su bolsillo, donde solía guardar la llave de su casa. Hacía 3 meses que no iba a casa, por lo que ya no llevaba las llaves. Al fin y al cabo, la casa que compartía con Eve tenía una elegante cerradura con huella dactilar, y la llave de nuestra casa siempre estaba allí, y era la única persona que podía haber conseguido una llave y colarse fácilmente en nuestra casa, como si fuera una señal. Su teléfono vibró con una notificación. Bingo, el apellido de la exmujer de Hugo era Sinclair, y su hija se llamaba Yvonne Sinclair. Eve Sinclair. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Después de una larga pausa, mi marido respiró hondo, con determinación reflejada en sus ojos enrojecidos. Con pasos pesados, salió corriendo y regresó a la casa de Eve. Mi grito desesperado resonó detrás de él, sin ser escuchado. No, no entre solo. Eve debe haberse dado cuenta. Te matará. Sin embargo, mis gritos se perdieron. Nada más que ira impotente. Mi marido abrió la puerta con su huella dactilar. La casa estaba inquietantemente oscura, en contraste con sus luces habituales. ¿Has vuelto? La fría voz de Eve resonó en la oscuridad. Sí, respondió mi marido con calma. No puedo hacerte esperar más. Un auténtico héroe de la policía antidroga. Se burló Eve, igual que tu padre. Su voz se mantuvo firme, sin rastro de tristeza ni alegría. Y tú, dijo, hija del capo de la droga, eres innegablemente hábil. Una risa retorcida escapó de los labios de Eve. ¿Te ha gustado mi regalo? Por regalo. Se refería a nuestro hijo. El marido frunció el ceño. En la oscuridad, sus ojos ardían de odio hacia Eve. La sonrisa de Eve se amplió hasta convertirse en una sonrisa malvada. Ha sido genial. Veros bailar como marionetas movidas por mis hilos. Dejadme que os enseñe algo aún mejor, dijo. De repente, se encendió el proyector del salón, revelando una proyección en la pared. Era la horrible escena de Eve jugando a su juego mientras yo yacía moribunda. La voz fría y enfadada de mi marido llenó la habitación a través de los altavoces. ¿Qué pasa esta vez? Basta ya de juegos. Aléjate de mí, aunque estés muriendo. No te atrevas a molestarme. Entonces, en un claro contraste, su voz se suavizó, teñida de ternura. Te voy a traer algo para calmarte. Vale, no te preocupes. Llegaré pronto. Su esposa estaba siendo torturada, pero él estaba ocupado comprando regalos para el asesino de su esposa. ¡Qué ridículo! Ver esa horrible escena de nuevo me desgarró con un dolor renovado, reabriendo las heridas de ese día. Mientras tanto, mi marido, Jaden, parecía furioso. El rabillo de su ojo parecía a punto de estallar y las venas de su frente estaban hinchadas. Pero el juego ha terminado. No quiero jugar más contigo. Jaden, ahora muere y únete a mi padre en la tumba. La imagen de la pantalla seguía reproduciéndose. De repente, un tipo grande saltó de la nada y apuñaló a Jaden con el mismo cuchillo que me habían usado a mí. ¡Cuidado!, grité angustiada. Pero entonces, una risa impotente escapó de mis labios. Mi voz nunca podría llegar hasta él, así que no había nada que pudiera hacer. Afortunadamente, mi marido no estaba indefenso. Luchó con el grandullón, defendiéndose. Ambos resultaron heridos, pero ninguno cedió. Poco a poco, mi marido fue ganando ventaja. «Maldita sea», maldijo y furiosa mientras veía al grandullón casi derrotado. Sus ojos ardían de odio, como si quisiera destrozar a Jaden tan pronto como pudiera. De repente, una luz roja parpadeó frente a ella. Antes de que se diera cuenta, aparecieron un montón de puntos rojos, apuntando directamente a su cabeza desde la ventana. Entonces,
La puerta se abrió de una patada. Todo un equipo de policías con chalecos antibalas y armas irrumpió en la casa. Eve sonrió con aire burlón y levantó las manos en señal de derrota. Muy bien, se acabó el juego. Con una sonrisa maliciosa, Eve le dijo a mi marido, Jaden, te he traído otro regalo. Espero que te guste. Después de decir eso, levantó la mano y se apuntó con una pistola a la sien. Van, en un instante, un fuerte estruendo llenó el aire y la sangre salpicó el suelo. Mi marido se abalanzó sobre ella, con los ojos enrojecidos por la rabia. La agarró por el cuello y gritó, ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué te has suicidado? Yo mismo te habría matado. Zack se apresuró a apartarlo, pero entonces el cuerpo de Jaden se tensó, le salía espuma por la boca y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Capitán Williams, llame a una ambulancia. Rápido. Eve yacía en el suelo, con la cabeza ensangrentada y los ojos muy abiertos, pero aún conservaba esa inquietante sonrisa maliciosa en los labios. Ese fue su segundo regalo para mi marido, Death Reaper, la droga más pura del mundo. Lo siento mucho, susurró. Las lágrimas corrían por su rostro como una presa rota. Su mirada se desplazó, dirigiéndose hacia mí. Cuando su mirada me encontró, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Sentí que mi propia forma se desvanecía. La luz captaba los bordes mientras comenzaba a desaparecer. Con una sonrisa acuosa adornando mis labios, le dije adiós a mi querido esposo. Adiós, Jaden.